sonar el tema. A mí lo que me interesa es que ustedes razonen desde la Social 2 un poco la vida real, porque el Social 1 eh, es obvio que la cosa puede pasar por aquí. La gente estudia los temas y se olvida de que esos temas tienen que ver con la sociedad que nos rodea. En Social 1 todavía yo tengo que esperar que los chicos eh, estudien la Social 1 como si se estuviera hablando de un mundo no importa dónde, ¿no es cierto? Estudian la teoría sin darse cuenta que esa teoría tiene que ver con la misma vida que están viviendo. La psicología social es la psicología de todos nosotros. Mi psicología, la psicología de ustedes, la psicología del rector, la psicología del presidente, la psicología del vecino, es cómo todos estamos envueltos en una serie de ideas que nos hacen conducirnos de un modo y eso va generando estructuras de comunicación, estructuras de conducta, y estamos todos envueltos en eso. Marx a esto le llamó la parte ideológica, pero yo estoy apartándome de estas cuestiones marxistas porque lamentablemente se ha insistido en los últimos tiempos con algunos temas marxistas y se le ha dado tanta importancia que la gente se olvidó que desde Marx hasta ahora la ciencia ha evolucionado mucho, o sea, tampoco nos podemos quedar en aquello. Entonces, digamos entonces que los temas que yo doy acá son temas para ir entrando más, ¿cómo les diría? Más en forma en lo que es la sociedad, pensar qué es la sociedad y poder analizar. Porque en último caso, ¿qué tiene que hacer un buen psicólogo social? Aprender a analizar la sociedad que le rodea. Eso es lo que debería hacer un psicólogo social. Entonces, hay un problema X, llaman a un psicólogo social. Mire, tenemos tal problema en tal comunidad. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Entonces, el psicólogo social tiene que ir, estudiar la comunidad, ver qué es lo que ha pasado y lanzar algunas soluciones para poder salir al paso de los problemas, de los conflictos que puede haber. Eh, una comunidad, un barrio, eventualmente una familia, aunque eso ya se cruza con la psicoterapia, eh, instituciones, empresas, es decir, en todo aquel lugar donde hay un núcleo social relativamente amplio, no tan amplio como un país, pero relativamente amplio, ahí el psicólogo social es el que puede aportar algo. Últimamente se piensa que el psicólogo social puede ser muy útil para las comunidades, ¿sí? Eh, para esto yo les voy a dar ya al final de la materia a una psicóloga social que se hizo muy famosa hace unos años atrás, todavía está muy vigente, que se llama Maritza Montero. Acá tengo un librito de ella que es El método en la psicología comunitaria. Ella, Hacer para transformar se llama el libro. Ella se especializó en psicología comunitaria, que es una parte de la psicología social. Ahora bien, eh, ¿qué temas podemos tomar en psicología social? Yo he puesto 4 temas a los cuales les dije les voy a agregar algún tema más. Eh, de esos 4 temas tendríamos que pasar al tercero, que es identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es, de algún modo, la identificación que nosotros tenemos con las estructuras sociales en las cuales vivimos. Esa identidad tiene que ver, obviamente, con el país, la comunidad, la cultura, ¿sí? Estos son temas evidentemente culturales. Estos temas de la identidad lo han estudiado mucho los antropólogos. La antropología social ha estudiado mucho el tema de la identidad. Eh, pero el tema de la identidad a mí me interesa para relacionarlo con los otros temas que vamos viendo, ¿sí? Porque el tema de la identidad relacionado con el tema de la vida cotidiana y relacionado con el tema conflicto, por ejemplo, con esos 3 temas, ustedes van a ver cómo nosotros podemos
recuperar un montón de cosas que están pasando en el mundo, acá mismo en el país, ¿no es cierto? El tema de identidad ha estado siempre presente en Bolivia. No es un tema que se le ocurre al MAS o que se le ocurre a Evo Morales. El tema de identidad viene presente desde hace años, ¿no es cierto? La revolución de 1952 empieza por este asunto, por reconocer que las mayorías indígenas no tienen que ver con las mayorías blancas o proeuropeas, digamos, que había en el país, porque se establece una diferencia ya desde el principio. Desde que los españoles llegan a América, se establece ahí una diferenciación. Españoles, por un lado, indios, por otro, porque así son llamados, porque no era un asunto despectivo, ojo. Ustedes lo que tienen que hacer es leer mucha historia si quieren ser buenos psicólogos sociales. No es despectivo. Colón pensó que había llegado a la India y sigue pensando hasta su muerte que ha llegado a la India. Es decir, no es la India que él esperaba, pero es una India en el sentido en que es un lugar aparte. Entonces, los españoles llaman Indias orientales e Indias occidentales a las dos Indias, a la India de la India y a lo que después se llamó América. Entonces, a pesar de que se ubicó el nombre de América en honor a Américo Vespucio, pero lo mismo se siguió llamando esto Indias, ¿sí? Las tierras de Indias. Todavía existe en España el Archivo de Indias, y se llama así el Archivo de Indias, es decir, de cómo se llamaba todo este lugar. Entonces, la palabra indio no era una palabra despectiva. Indios eran los que vivían acá porque eran las Indias occidentales, a diferencia de las Indias orientales, que es donde nosotros llamamos India hoy en día, ¿no es cierto? Donde nació y murió Mahatma Gandhi. Nosotros pensamos que esa es la India y esto es América, ya le cambiamos los nombres. Pero les repito, que la gente fuera india acá no era despectivo, era un nombre que los españoles le habían dado a este lugar. Entonces, ¿cómo es que ese nombre se volvió despectivo? Eso se volvió despectivo después de muchas luchas, de mucha historia que hubo. Y esa historia ha hecho que finalmente los españoles tuvieran que tomar una actitud de dominio total sobre América, porque se dieron cuenta que habían riquezas que ellos querían explotar. La plata acá en toda la zona de lo que ahora es Bolivia, lo que era el Alto Perú, el oro en México especialmente, y después diferentes riquezas en diferentes lugares. Uh, Ahora, ¿quiénes tenían que trabajar en las minas? No podían traer gente europea para trabajar en las minas, porque la gente europea no hubiera soportado trabajar a determinada altura. Sí podía trabajar minas, se han trabajado minas en Europa y en otros lugares, pero no hubieran soportado a estas alturas, ¿sí? No hubieran podido soportar el trabajo en Potosí, digamos. Por una parte, mucha altura y por otra parte, a esas alturas donde hay poco oxígeno, meterse todavía en una mina les parecía bastante peligroso, por lo menos para los españoles que no estaban acostumbrados a que les falte oxígeno. Por eso entonces tenían que utilizar a la gente del lugar. Así que utilizaron a los indios, porque eran todavía las Indias, utilizaron a los indios para trabajar en la minería. Hay toda una larga historia sobre la minería. Hay un amigo nuestro de acá de la universidad que falleció hace unos par de años atrás, que ha hecho algunos estudios muy buenos sobre todo lo que tiene que ver con Bolivia antigua y contemporánea. ¿Sí? Uh, yo les voy a pasar después algunos títulos de esos libros, los pueden conseguir acá en Cochabamba. Pero él tiene toda una historia de la minería, qué fue lo que pasó,
en la época de la minería, cómo la gente minera de Bolivia tuvo diferentes formas de resistirse a el exceso en el que querían mantenerlos, especialmente en el siglo XX. ¿Sí? Ahora bien, veamos esto. Nosotros tenemos un problema acá. El problema es que se dice que la gente blanca no quiere a la gente india, digamos, que es una cosa que, ¿cómo les podría decir? ¿Existe o no existe? En parte existe, no podemos negar que hay esa diferencia. Y en parte no existe porque eso se ha ido trabajando mucho en estos últimos años. Como les dije, hace 50 años que estoy en Bolivia, 51, ¿sí? Eso es medio siglo. Cuando yo llegué tenía 21 años, ¿sí? Entonces es medio siglo de estar en Bolivia, ¿se dan cuenta? Así que no me pueden venir a mí con macanas así de lo que hubo, lo que no hubo. Hace 50 años que estoy acá y yo sé muy bien lo que hubo y lo que no hubo. Entonces no pueden venirme algunos idiotas con libritos o con pelotudeces a decirme qué es lo que pasó o no pasó en Bolivia. Yo sé lo que pasó en Bolivia, qué está pasando. Ahora, eh, les digo esto porque a veces hay mucho interés político en hacer pelear a la gente. Lamentablemente no hay un interés político en juntar a la gente, en hacer que la gente se entienda, en hacer que haya una armonía de valores, todo esto. Parece que no hay ese interés. Más bien a veces el interés es que la gente se pelee. ¿Sí? Todavía es el interés de que eh, los indios odien a los blancos porque los blancos son malos, que los blancos odien a los indios porque los indios son malos. Todavía hay gente trabajando en este sentido, en lugar de trabajar en un sentido diferente. Este gobierno dice que iba a trabajar en un sentido diferente, pero yo no lo veo así. Yo veo que este gobierno más bien es un gobierno de confrontación permanente y no de armonización, de un lenguaje de conocimiento mutuo, de un lenguaje más eh, progresivo en términos de entendimiento. Si hay esos problemas en Bolivia, lo que habría que hacer es minimizar eso, no agrandarlo más, ¿no es cierto? No agrandarlo más. Entonces, la cuestión de identidad es compleja, es un estudio muy complejo, tiene que ver con muchas cosas. Yo lo tomo así. Vean, la primera identidad que uno tiene es con uno mismo, la identidad con el cuerpo propio, la identidad con el nombre propio, la identidad con la familia, ¿sí? La identidad con el lugar, la identidad con las costumbres, que incluye la comida, la ropa, los bailes, todo. Por último, cuando uno tiene un poco más de conciencia, lo que llamaríamos conciencia ciudadana o política, uno ya tiene identificación con el lugar, finalmente identificación con el país, que eso se lo van metiendo los chicos del principio, ¿no es cierto? Viva Bolivia, mi patria, bla, bla, bla. Este, entonces hay esta identificación. Ahora, esas identificaciones se van dando sobre una primera identidad mucho más importante, que es la identidad real con el cuerpo y con la identidad más íntima de uno, ¿no es cierto? El nombre va a ir ligado a un cuerpo. Son las primeras cosas que vamos a tener como identidad. Si a mí me llaman Mario o Alberto o Rodrigo o lo que sea desde niño, yo me voy a acostumbrar a ese nombre. Llaman Rodrigo y yo me voy a dar vuelta porque sé que a lo mejor están llamando a otro, pero por las dudas me doy vuelta porque yo también me llamo así, digamos. Y lo otro es la identidad que uno tiene consigo mismo, que empieza mirándose un espejo. Hay varias cuestiones acerca de esto, pero Lacan habla sobre el estadio del espejo
El asunto es que uno tiene una identidad con su propio cuerpo ligado a una identidad con el nombre. Entonces, nos van a dar un nombre, un apellido y una figura. Nos van a mostrar quiénes somos. Ahora, si no fuera por el nombre, por la nacionalidad, por el apellido, si no fuera por estos símbolos civilizatorios, perderíamos la identidad. Porque si tú te ves al espejo, has cambiado. Está bien, en el espejo eres niño, te dicen, ese eres tú. ¿Mm? Te llamas Rodrigo, mira Rodriguito, ese eres tú. Entonces Rodriguito se ve en el espejo y cada vez que se mira en el espejo, dice, ese soy yo. Pero Rodriguito va a tener 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, y Rodriguito va a cambiar mil veces su cara, su cuerpo, su cabello, todo. ¿Por qué va a ser el mismo? ¿Por qué tendría que ser el mismo? Se ha cambiado tantas veces en el curso de su vida. Su físico ya no es el mismo, no es más el mismo, no puede volver a ser el mismo además. ¿Cómo Rodriguito que tiene 50 años va a volver a tener 5? Ya no, se acabó. El Rodriguito ese que vos viste en el espejo cuando tenías 5 años ya no existe más. Existe en fotografías, existe en películas que te tomaron tus papás, pero en la realidad ya no. Se acabó ese Rodriguito de los 5 años. Ahora es un Rodrigote de 50. Y todos los sucesivos Rodrigos que han habido ya no existen. Existe solamente el de 50 años. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no deja de ser un misterio, si ustedes quieren, que sepamos que seguimos siendo nosotros mismos. Ese misterio dice así: si no tuviéramos una sociedad en la cual reflejarnos, perderíamos el sentido de identidad. Sería fácil. ¿No? ¿Por qué no perdería una persona mayor su sentido de identidad? Sería lo más lógico. Pero nos da una identidad también el nombre, el apellido, la familia, las personas que nos conocen, que le dan sentido a nuestra nacionalidad, nuestros gustos, nuestras preferencias. Todo eso que es cultural, escúchenme bien chicos, es carajo cultural nada más. Eso es lo que sostiene nuestra identidad. La hemos introducido, de acuerdo, la hemos internalizado, de acuerdo. Entonces, a partir de ahí hay todo lo que podríamos llamar estructuras internas de identificación que ya continúan de una manera bastante normal, diría yo. La identidad continúa para siempre, que no permite variantes. Hay variantes, claro, hay muchísimas, pero no nos damos cuenta que son variantes, porque tenemos algunas partes de nuestro módulo que no han cambiado. Y en realidad, ¿qué es lo único que no ha cambiado? El nombre, el apellido. Pero ¿qué tal si yo me pongo un seudónimo? Habría que, habría que estudiar más a la gente que usa un seudónimo. ¿Cómo se sienten? ¿Mm? Un gran escritor norteamericano, famoso, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Mark Twain, no se llamaba Mark Twain. ¿Mm? Mark Twain es una frase que él había escuchado.
A él le gustaba ir por el río Mississippi y ver los barqueros del río Mississippi. Y cuando los barqueros comenzaban a andar, el que sacaba el ancla les decía, bueno, listo, ya vámonos. A eso le decían marca 2, Mark Twain, Mark Twain. Y este señor, que se llamaba Samuel Longoro Clemens, le gustó ese ruido ahí, Mark Twain, Mark Twain, Mark Twain. Y él se llamó Mark Twain. A todos sus libros les puso Mark Twain. Ese fue su seudónimo. Y la gente lo conocía por Mark Twain, casi nadie lo conocía por el señor Clemens. Pero cuando él ponía sus datos de su carnet, de su documento de identidad, ¿qué decía? Mark Twain no, decía Samuel Longor Clemens, era el señor Clemens. ¿Sí? Pero la pregunta será, ¿cómo se sentía él? ¿Él se sentía Clemens o se sentía Mark Twain? Muchísima gente que se ha puesto seudónimos. Pseudo significa falso, seudónimo sería nombre falso, falso nombre, digamos, ¿no? Pero no estoy seguro, la verdad, habría que hacer una buena investigación. Si la gente que se pone un seudónimo no se acostumbra al seudónimo, hay un montón de artistas extranjeros de los cuales conocemos los nombres artísticos, ¿no? Y después nos enteramos que ellos se llaman de otra manera. ¿Sí? Karak Douglas tenía un apellido ruso, creo. Anthony Quinn, en realidad creo que era mexicano, no sé. Entonces hay mucha gente que se ha colocado seudónimos, un nombre artístico, un nombre literario, un nombre político, un nombre filosófico. Lenin no se llamaba Lenin, Stalin no se llamaba Stalin. Eh, Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces, ¿cómo hace la gente que tiene un nombre falso, un seudónimo? ¿Cómo lo siente ese seudónimo cuando mucha gente lo trata con su seudónimo porque muchos ni se imaginan que tiene otro nombre? Y estamos hablando del nombre como la única seña simbólica de identidad que queda, porque todo lo demás cambia. Cambia tu cara, tu nariz, tus pies, todo cambia, todo va cambiando. A medida que uno cambia, uno podría irse desdibujando, si se mira al espejo, de la persona con la que uno estaba identificado. La máxima identidad llega hasta los 30 años y después uno ya no quiere reconocerse en el espejo. No puede ser que este sea yo, sí eres tú. Pero el espejo es lo único que te devuelve tu identidad física, no hay más. Y lo demás es tu identidad social, tu nombre, tu apellido. O, esto es otra cosa además, eh, el lugar en que naciste. No para todo el mundo esto es tan trivial, no es trivial. No es trivial, no es casual, no es casual. Eh, por ejemplo, yo nací en la Argentina y me sigo considerando argentino. Cuando llegué a Bolivia tenía unos 21 años más o menos, ¿no es cierto? Hemos dicho 21, 22 años. Pero hace 51 años que estoy en Bolivia. Hace más años que estoy viviendo en Bolivia que los años que viví en la Argentina. Sin embargo, todavía me considero argentino y no es por un tema de documentos, no es solo eso. O sea, yo elijo el documento que quiero tener de acuerdo a una decisión que yo tomo. Pero el asunto es que los años que pasé en la Argentina me formaron con una cierta identidad que no me la puedo sacar, o sea, está ahí la identidad.
Y es totalmente artificial. Todo es artificial. La Argentina no existe, Bolivia no existe, Perú no existe, Brasil no existe. Son formas políticas con unos límites definidos, unos límites en el espacio y en el tiempo. ¿Cuándo se creó Bolivia? En 1825. Vino Bolívar y alguien dijo que sea la hija predilecta de Bolívar, Bolivia. Una forma pelotuda de poner un nombre a un país, ¿no es cierto? No le podés poner el nombre a un país por un pelotudo que vino acá, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Y se fue. Ni siquiera murió acá el huevón, se fue. Pero ya, Bolivia, ya digamos. Argentina, Argentum, La Plata. ¿Hay plata en la Argentina? Mierda, no hay plata en la Argentina. Nunca hay plata en la Argentina, además. Si hay un problema que tienen los argentinos, es el problema de plata siempre. La mayoría de los argentinos anda siempre con subidas y bajadas así con la economía. Pero no hay. Plata había en Potosí. Entonces tenían a veces que pasar por el río, que se llamó Río de la Plata, para llegar a Potosí o desde ahí salir y sacar la plata por ese lugar. No podían sacarla por el otro lugar, estaban los portugueses, eso es Brasil, ¿no es cierto? O sacarla por el lado de Paraguay, pero era más fácil sacarla por Buenos Aires, lo que se llama el Río de la Plata. Se llamó Río de la Plata porque por ahí sacaban la plata. Pero ahí está, Argentina, Argentum significa plata. Entonces, el nombre de Argentina significa plata. El gran río que tiene Argentina es el Río de la Plata. Y sin embargo, no hay plata en la Argentina, nunca hubo plata en la Argentina. La plata estaba en Potosí. Pero en aquellos tiempos, todo eso, una vez que el imperio español se agarró todo este lugar, entonces todo esto era parte de España, era parte del imperio español. Por lo tanto, el imperio español decidió hacer virreinatos. Es decir, un virrey tenía las mismas prerrogativas de un rey, pero en este lugar, no en España. En último caso, tenía que pasar informes al rey. Pero el virrey era el máximo mandamás, digamos, en las tierras que España había conquistado. Por lo tanto, el virrey Cisneros, o el virrey tal, o el virrey cual, estos virreyes gobernaban en América a nombre del rey de España. Porque el rey decía, usted tiene que ser mis ojos, mis oídos y mi voz en América. Venía el virrey. Para eso se crearon los virreinatos, porque era demasiado grande la América que habían descubierto y que quedó en posesión de los españoles. Los portugueses se jodieron porque hubo una pelea y los portugueses y españoles decidieron que el Papa X les hiciera un acto de justicia dividiendo y el Papa, como era un boludo igual que los otros, no sabían qué carajos era América. Entonces confiaron en hacer un mapa ahí y dijeron, bueno, para este lado es para los españoles, para este lado para los portugueses. Ya se quedaron tranquilos. Pero los portugueses después se arrepintieron porque se dieron cuenta que América seguía más al norte y más y más y más y más. Así que toda esa parte se la agarraron los españoles. La América de los españoles, esta era hasta lo que ahora es Estados Unidos. Una gran parte de Estados Unidos era de España también. Era la América española. Claro. Vean, varios nombres que hay en buena parte de Estados Unidos, California, todos esos lugares, son nombres españoles. No es como mucha gente dice, ah, estos nombres son así porque antes era de México. No, carajo, es porque era de España. Porque era de España. México era una parte de España también. ¿Qué diablos? ¿Sí? Si España se agarró todo.
Entonces los nombres españoles que hay en buena parte de Estados Unidos es porque eso era de España. Hasta que España fue perdiendo todas sus posesiones en América hasta que se fueron. Pero antes de que se fueran los españoles, ellos crearon los virreinatos. El virreinato de Buenos Aires, virreinato del Río de la Plata, fue el último que hicieron, porque se dieron cuenta que los portugueses, con mucha bronca, querían adueñarse de las tierras de los españoles. Y parece que estaban planificando irse hacia el sur. Entonces, por eso el último virreinato que hacen es el virreinato del Río de la Plata, en lo que es Buenos Aires ahora. Ahí hacen el último virreinato. Por eso ese virreinato pudo ser más fácilmente desintegrado en 1810, que fue una de las primeras revoluciones contra los españoles, porque era un virreinato todavía joven, no, ni siquiera había buen ejército ahí. Pero ya el virreinato del Perú era un virreinato fuerte. Entonces costó más sacar a los españoles del virreinato del Perú y del virreinato de México luego, del virreinato de Nueva Granada también. Entonces habían 4 virreinatos, pero especialmente el virreinato era para poder sacar el oro, la plata y todo lo que se pudiera necesitar de América y traer a América todo lo que se pudiera traer o finalmente venderle a los americanos cosas. Bueno, esa ha sido nuestra historia. Por lo tanto, recordemos que cuando se creó Bolivia, antes era el Alto Perú y antes era simplemente el Perú donde estaban los incas. Y antes, y antes, y antes, y antes, hay mucho antes que todavía no sabemos. Hay mucho antes que no sabemos todavía. ¿Qué había antes de los incas? ¿Qué había antes de los tiahuanacotas? ¿Qué había antes de antes de antes? Es probable que aquí en América hayan habido poblaciones desde hace miles y miles de años. No sabemos todo, pero cada población establece en un momento determinado una forma de gobierno para quedarse ahí. Es decir, una forma de gobierno es organizarse, nada más. Es todo. No hay tanto misterio. Últimamente los cientistas han hecho mucho misterio de todo, mucha complicación de todo. No. Se hace una forma de gobierno para poder estar en un lugar, organizarse, punto, nada más. Es lo mismo que cuando lamentablemente cae un avión y quedan sobrevivientes. Los sobrevivientes tienen que empezar a organizarse. Y se organizan. Hay muchas historias sobre eso. Y la organización que se dan es el gobierno que se dan, es para no desperdigarse todos, para no matarse entre todos. Entonces, las instituciones que hemos creado son formas de gobierno para poder organizarnos entre nosotros, los seres humanos, para no matarnos unos a otros. Y ahí establecemos formas de sociabilidad. Y a esa estructura le llamamos gobierno. ¿Sí? Gubernaculum, gobierno. Le llamamos gobierno a eso. Y hay diferentes formas donde las mayorías o a veces alguna minoría muy fuerte impone una determinada manera de gobierno. Ahora, una vez impuesta la manera de gobierno, esa manera de gobierno se imbrica, porque a veces hay unas cosas primero, otras después, con estructuras que las vamos haciendo nosotros. ¿Cómo le ponemos los nombres a las plantas? ¿Cómo le ponemos nombres a los árboles, a las nubes, a las calles, a todo? Creamos un idioma si no lo tenemos, o adoptamos otro idioma. Y si hay un idioma previo, a lo mejor lo vamos cambiando poco a poco. El idioma va cambiando siempre, no se olviden de eso también.
Y además el idioma tiene que ver también con cuestiones políticas. En Estados Unidos hablan inglés porque eso fue colonizado por ingleses. En América del Sur se habla castellano porque vinieron los españoles. Pero también en América del Sur quedan todavía poblaciones que tienen idiomas previos a cuando vinieron los españoles. Quechua o Aymara son los más conocidos acá en Bolivia, pero en Oriente hay una gran cantidad de idiomas que se van perdiendo lamentablemente. Eh, yo estoy muy enojado porque la gente del Oriente no se la está tratando bien. Les voy a pasar un libro, le voy a decir a Luis que me haga recuerdo de esto. Tengo un libro muy interesante sobre las diferentes culturas de Bolivia, y ahí en la parte de Oriente hay un pequeño resumen de cómo, de qué manera tan trágica se han ido perdiendo las culturas orientales, porque se ha tratado mal a las personas que soportaban esas culturas, se las ha destruido, se han destruido poblaciones enteras en Santa Cruz, Beni, Pando, se han destruido poblaciones enteras que ya no existen y que tenemos nosotros a referencias de la existencia de esas naciones, eran verdaderas naciones, y han desaparecido. A ver si un día le dedicamos una clasecita a una de estas naciones que ya no existen y que este gobierno creo que quiere hacer desaparecer a las pocas que hay todavía. Entonces, el asunto de la identidad es más complicado de lo que parece. ¿Por qué soy argentino? Podría ser español. O no sé si buscamos a mis antecesores. La mayoría son españoles, hay algún italiano por ahí, pero parece que también pueden haber gente criolla, gaucha o indígenas. Es un misterio en realidad todo lo que tenemos como antecedentes. Casi nadie sabe qué pasó más allá de sus tatarabuelos, así ya se pierde un poco la cuestión, ¿no? Hay algunas personas, conozco algunas personas, mi ex esposa, por ejemplo, que tienen una memoria así de los antepasados ilustres españoles que tenían. Tienen pergaminos y cuestiones de dónde desciende esta familia de España. Yo tengo más o menos una cierta idea hasta mis abuelos y tal vez por ahí de mis bisabuelos, un poco por ahí, pero más, no sé, más no sé. Mi abuela paterna sé que era española, nacida en España, ¿sí? En el sur de España. Este, y el abuelo que yo conocí, mi abuelo materno, que no era el original, mi abuelo materno también era español, del norte de España, de La Rioja, ¿sí? Así que ahí están dos abuelos españoles que conocí. La abuela española, la mamá de mi papá, se casó después de muchos años con otro señor que era italiano, porque el papá de mi papá era criollo, argentino, probablemente de ascendencia española también lejana, pero era criollo. Eh, y el que yo conocí, el abuelo, que mi abuela se casó ya de vieja, era italiano. De manera que he tenido por una parte un abuelo italiano y una abuela española, y por otra parte un abuelo español y una abuela criolla. Tengo más o menos unas tres culturas ahí andando una junto con otra. En la Argentina, la mayoría de la gente que yo he conocido, la mayoría de la gente que yo he conocido, eran inmigrantes. No mis compañeros, sino los papás de mis compañeros y los abuelos de mis compañeros eran inmigrantes de Rusia, de España, de Italia, de Alemania.
de Inglaterra algunos, muchos de países árabes, muchos judíos que venían especialmente de Rusia o del centro de Europa. Argentina es un país de inmigrantes. Hubo una política argentina en el 1855-60, que fue la política de exterminar a los indígenas y a los gauchos y traer gente de afuera. Han habido como 50 años de esa lucha, hasta que consiguieron ir eliminando la mayoría, no todos, de los indígenas y los gauchos, y traer gente de afuera. Los gobernantes de aquel entonces querían traer alemanes e ingleses para poder hacer industrias en Argentina, porque esa gente ya estaba industrializada y sabían industrias. Pero no vinieron, vinieron más bien italianos y españoles, que no tenían relación con la industria europea, pero sí sabían varias cosas. Mi abuelito español, por ejemplo, sabía todo lo que tenía que ver con la confección y trabajo permanente con los toneles de vino de las bodegas. En Mendoza se hace vino, muy buen vino, y todo el mundo allí en Mendoza tiene que tener algo que ver con los vinos. Yo fui a un colegio secundario donde, aparte del bachillerato, nos enseñaban un año más cuestiones específicas de enología. La enología es el estudio de cómo fabricar el vino. Así que yo soy enólogo, profesión a la que jamás me he dedicado, por supuesto. Sé tomar vino, pero sé cómo se hace el vino, conozco todas las técnicas, pero no me dedico a eso, no me interesa. Pero mi abuelito era experto en saber cómo se mantenían, se hacían, se rehacían y se modificaban y se mantenían todos los toneles de vino, trabajaba en eso. Mi abuelo italiano era experto en cómo se hacían los quesos y él fabricaba una cuestión especial que se llama cuajo, que es para los quesos. Conocía toda la industria de los quesos. Tenía una pequeña industria para eso. Mi abuelita criolla sabía un montón de cosas tradicionales de la Argentina. Con ella aprendí muchas cosas tradicionales. Eh, ¿Qué decirles? Todo el aprendizaje que uno puede tener de los gauchos, de las tradiciones, todo eso lo sabía mi abuela materna. Y mi abuela paterna, la española, sabía toda la historia de España, a pesar de que ella vino de chica a la Argentina. Sus papás españoles también, obviamente, la trajeron de niña, pero ella con sus papás siempre estuvieron hablando de España. Y ella después viajó a Europa varias veces. Entonces, tengo esas cuestiones ahí familiares. Soy argentino con ascendientes europeos, con amigos que tenían ascendientes europeos o de Medio Oriente o del Lejano Oriente, de donde sea. Si lo estudiamos bien, si lo estudiamos bien, chicos, la Argentina es un país sin identidad. Por eso es que los presidentes de la Argentina han insistido tanto con el tema de que somos argentinos y somos así, bla, 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 bla. Los que más se han interesado en esto son los militares. Por eso cada vez que había un golpe militar, los militares insistían sobre los valores argentinos, que no se deben perder, bla, bla, bla. Ellos tenían miedo de que llegara el comunismo a la Argentina y se acabaran los valores de Argentina. Ellos estaban desde 1890 en adelante, un poco antes, estuvieron muy deseosos los nacionalistas argentinos de crear una idea de nación. Y lo digo bien, crear una idea de nación. Las naciones son creadas, son artificiales. Bolivia no existe, la Argentina no existe. Podemos ponerles nombres. México, está bien, por los mexicas era una de las familias originarias de allá.
O Perú, que era un nombre que ya existía acá, entre la gente tradicional del lugar, los indígenas de Perú. O sea, hay algunos lugares que conservan nombres propios antiguos, pero entre nombres propios antiguos y nombres españoles y nombres nuevos, se fue configurando un lugar que ahora le llamamos América del Sur o América del Centro o América del Norte. Y se fue configurando después nombres específicos. Bolivia, por ejemplo, es un nombre muy específico. Corresponde a un año específico, a un lugar específico, a un señor específico que se llamaba Bolívar. ¿Mm? Hay fecha y motivos específicos de la aparición del nombre Bolivia. ¿Sí? 1825, bla, 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 Bolívar, bla, 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 bla. Hay una fecha específica de cuándo empieza el nombre de Bolivia. En cambio, no hay una fecha específica de cuándo comienza el nombre de la Argentina. Sí, hay más o menos una fecha más o menos específica de cuándo se empieza a llamar República Argentina, pero el nombre Argentina venía de mucho antes, pero no se colocó desde el principio. Se llamaba en un momento, en el mejor momento que hubo de revolución, se llamaban Repúblicas Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata y después República Argentina. Ahí hay toda una historia ahí. Pero todos los países, todos, todos los malditos países son creación humana, no son creación divina. No apareció Dios y dijo esto se va a llamar Bolivia, esto se va a llamar Argentina. No es así, nunca fue así. Incluso el hecho de que Dios creó el mundo habría que discutirlo un poco, ¿no es cierto? ¿Mm? Voy a crear un mundo y le voy a llamar tierra. Mentira, no es así, o sea, son pavadas. No digo que Dios no exista, pero Dios no se puede hacer cargo de nuestras estupideces, ¿no es cierto? Entonces los humanos creamos muchas estupideces y pensamos que esas estupideces las ha hecho Dios, ¿no es cierto? Entonces si Dios existe no va a estar en estas pequeñeces de cómo ponerle un nombre a las cosas, todo eso, pavadas. Pero el problema es que nosotros psicológicamente necesitamos identificarnos para empezar a nosotros mismos y necesitamos tener señales externas para la identificación. Tú eres boliviano. ¿Por qué eres boliviano? Porque naciste acá. Esto se llama Bolivia. Listo. Te vas. Pero después por ahí extrañas si quieres volver. ¿Qué es lo que extrañas? Extrañas el pique macho, extrañas este, las salteñas, qué sé yo, la chicha. Entonces buscas en algún lugar en el exterior donde hay bolivianos para poder comer lo que te gusta. Como yo en Argentina también, antes iba a un lugar que era la Casa Argentina, donde comíamos cosas tradicionales de la Argentina. Que no hay muchas cosas tradicionales de la Argentina, les diré, porque finalmente comer pizza no es muy tradicional. El asado sí, pero el asado no es algo tan espectacular. ¿Sí? Los gauchos comían asado porque no sabían qué otra cosa comer. Estaban atravesando la pampa, encontraban una vaca, la mataban, trataban de agarrarse la mejor carne, después la otra le metían sal para que durara un poco, pero nada más. No había una cuestión especial. Después cuando llegaron los inmigrantes españoles, italianos, entonces claro, después sí van apareciendo comidas ya de otros lugares. En la Argentina la inmigración italiana ha sido muy grande, y poco a poco muchas costumbres italianas se fueron apoderando ahí, en el lenguaje, en las costumbres, en la forma de hablar, en la forma de moverse. Los argentinos a veces somos demasiado explícitos en el movimiento corporal,
y dice que eso es propio de los italianos. No me consta, pero sí, en gran parte, ¿sí? Eh, los españoles también son bastante expresivos. Eh, no me parece mal finalmente. Los menos expresivos parecen ser los ingleses, pero es igual. O los suecos. Eh, tengo un amigo que es profesor también de ustedes, que él estuvo en Suecia haciendo un posgrado y me decía que los suecos son fríos como el mismo frío que hay allí. Él entró en un lugar donde era como lugar para estudiar, para investigar cosas, y la gente allá no saluda. Él entra y hay una persona leyendo, haciendo alguna cuestión ahí, no saluda, otro tipo viene, entra, no saluda, se sale. Son todos así, son fríos como el frío que hay allí. Son gente fría, gris. La gente adopta un poco las costumbres según el clima, ¿no es cierto? En cambio, se sabe que en los lugares calientes o en los lugares donde hay más calor, la gente es más vivaz, se mueve más. Además, su cultura crea ritmos interesantes. Todos los ritmos mejores que tenemos acá en Latinoamérica son ritmos africanos. Provienen de la gente de África que trajeron como esclavos aquí a América, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Acá llegaron esclavos porque ese fue un negocio de los portugueses. Los portugueses fueron los primeros que hicieron ese negocio. Los portugueses iban al África, no se metían ellos al África, ellos iban al África donde habían árabes. No se olviden, el norte de África fue conquistado por los árabes. No se olviden nunca de esto. Todos los países que ustedes ven del norte de África son países árabes porque son países conquistados por los árabes. Mahoma y su gente generaron una ola de conquistas ¡rum! Hacia todo lo largo de Arabia. ¿Sí? Hacia el oeste se fueron hacia el norte de África y llegaron incluso hasta España. Y hacia el este llegaron casi hasta Rusia. O sea, fue un imperio veloz, el imperio más veloz de toda la historia de la humanidad. Y se quedaron en el norte de África. En el norte de África, la mayoría de los países del norte de África son de origen árabe, ¿sí? Argelia, Túnez, etcétera, etcétera. Este, el mismo Egipto, no es el Egipto antiguo de los faraones, es el Egipto de los árabes que llegaron ahí. Y bueno, entonces los portugueses llegaban a África y había tipos especiales árabes que se metían hacia adentro, más allá del Sahara, el desierto del Sahara, Sahara le dicen los españoles, el Sahara, se metían a buscar gente originaria, los negros, africanos, los tomaban prisioneros y se los vendían a los portugueses. Y los portugueses los metían en barcos de cualquier manera, con cadenas, con grilletes, horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Y se los llevaban en barco para venderlos desde Norteamérica hasta Sudamérica. Era el gran negocio, vender gente negra como esclavos. Ellos le compraban a los árabes iban, sacaban negros, se los compraban los portugueses y los portugueses los vendían a todo lo largo de América. ¿Sí? Los portugueses los querían para ellos, ¿no es cierto? El primer país que tuvo gente africana ha sido Brasil, como dominio de Portugal. Y después fueron vendiendo esclavos desde Norteamérica hasta Sudamérica. Pero esa gente africana le ha dado a toda América, por el lado de la música, digamos, una especie de personalidad, digamos.
que no la tendrían si no hubiera habido esa gente que era esclava. El jazz, por ejemplo, el jazz es, es lo que caracteriza a Estados Unidos. Pero el jazz no es estadounidense de origen africano, ¿sí? Son los negros esclavos de Estados Unidos los que van a crear el jazz. Hay toda una historia sobre eso, hay libros muy lindos de toda la historia del jazz. De ahí hasta la Argentina, si vamos al tango, que todavía se discute cómo comenzó o qué fue, pero es indudable que el tango tiene una tremenda influencia de la gente africana originaria que había en la Argentina, que ya no hay. La gente originaria de la Argentina se fue en 1800, entre 1813 a 16, se fue la mayor parte de la gente negra de la Argentina. Y la que quedaban terminaron con San Martín cruzando los Andes, ya desaparecieron casi todos los negros ahí. Cuando lo, cuando lo sacaron a Rosas del país, Rosas mismo se fue, este, fue presidente de la Argentina durante mucho tiempo. Eh, Se supone que la época de Rosas fue una época muy feroz, de muchas muertes, pero todavía cuando estaba Rosas, hasta 1851, por ahí, todavía había gente negra, había gente africana ahí, afroamericana, argentina. Y después que se fue Rosas, esta gente se fue, toda la gente africana se fue al Uruguay y de ahí a Brasil. Se fueron porque se dieron cuenta que las nuevas autoridades que llegaban los iban a exterminar, así que se fueron. Y esas nuevas autoridades que fueron llegando son los que trajeron europeos. Entonces en Argentina perdimos a los gauchos, perdimos a los negros, perdimos a los indígenas y nos llenamos de gente europea. De manera que la Argentina de 1880, digamos, en adelante, ya no es la misma Argentina de antes. Hablar de gauchos todavía es una cuestión ya cínica porque en la misma Argentina se eliminaron a los gauchos. Ustedes van a lo mejor a un restaurante en la Argentina y hay tipos, van a comer un asado en algún lugar y los mozos están vestidos de gaucho. Pero eso es una payasería, es solamente para dar un ambiente así, ya que vienen extranjeros a la Argentina, les mostraremos cómo eran los gauchos. Pero es una cuestión medio payasa, porque yo creo que es mejor ir a un restaurante donde la persona que te sirve está vestida de manera normal, no está payaseando, pretendiendo que un gaucho te está trayendo el asado. Es tontería. Este, porque si hubiera un gaucho ahí, lo primero que hace el gaucho es meterte un cuchillo en el estómago y matarte. O sea, los gauchos no eran ni malos ni buenos, era gente que tenía sus costumbres y que esas costumbres no eran necesariamente pacíficas. La gente indígena tampoco era pacífica, no tenía por qué serlo tampoco. No era que la gente indígena no fue pacífica porque venían los españoles y ellos tuvieron que defenderse, no, ya desde antes no era pacífica. Los incas eran conquistadores, no eran tipos que venían y te decían, mira, ¿qué tal si nos hacemos amigos? No, venían y mataban gente también. La gente se ha matado aquí en el planeta Tierra desde que comenzaron los primeros monos. ¿Sí? Siempre la gente se ha matado. Unos se han matado a otros para obtener espacio, para obtener comida, o unos mataban a otros para robarle sus mujeres, o robarle sus niños, o lo que sea. El crimen no es ninguna cuestión novedosa. La misma Biblia lo dice, ¿no? Caín mató a Abel, bueno. Son símbolos, ¿no? Son símbolos. Entonces, volvamos al asunto de la identidad. ¿Qué es lo que configura la identidad? La sociedad. La sociedad en la que estamos va configurando la identidad que tenemos. Un nombre, un apellido, el espejo para vernos, ¿sí?
Pero les repito, si no fuera por el nombre y el apellido y esa parte importantísima que Lacan estudió como el estadio del espejo, ¿cómo haríamos para saber que somos nosotros mismos si nuestro cuerpo va cambiando cada vez? Si nos volvemos a mirar al espejo, ¿qué nos va a decir el espejo? Este eres tú. Yo me voy a mirar y voy a decir, este soy yo, pero si hace tiempo atrás no era así, y más atrás no era así, y más atrás no era así. Veo mis fotos y yo digo, ¿este era yo? Sí, ese eras tú. ¿Y por qué sigo siendo yo? ¿Qué es lo que me hace sentir que soy yo? ¿Por qué guardo mi identidad? ¿Por qué sé que sigo siendo el mismo? ¿Cómo hace la gente que a lo mejor ha cambiado de país varias veces? Yo me vine acá a Bolivia y bueno, me quedé en Bolivia. Pero hay gente que a lo mejor ha vivido en muchos países por motivos políticos o motivos de trabajo, ¿no es cierto? Tengo una hija que está viviendo en Australia. Mi nieta mayor que nació acá ya es australiana, ya está cumpliendo 12 años. Tengo un nieto que recién ha nacido y ya nació directamente en Australia y es absolutamente australiano. Pero mi hija es boliviana, con nacionalidad australiana. Tengo otra hija menor que es boliviana, pero con nacionalidad argentina. Yo le puse nacionalidad argentina. Porque ellas quisieron, no les impuse yo nada. Pero hay un equilibrio entre elegir una nacionalidad y entre que te impongan una nacionalidad o naces en algún lugar X, ¿sí? Por ejemplo, el escritor Cortázar no nació en la Argentina, nació en Europa, porque su papá estaba trabajando en la Embajada Argentina en Bruselas, en Bélgica, y ahí nació Cortázar en Bélgica. Y cuando estaban por volver a la Argentina, eh, hubo la guerra mundial, entonces, la Primera Guerra Mundial, entonces tuvieron que esperar a que pase la guerra para recién venir a la Argentina. Así que Cortázar nació y pasó sus primeros años en Bélgica, no en la Argentina. Después volvió. Hay varias personalidades argentinas que no nacieron en la Argentina o no murieron en la Argentina finalmente. Y cada cual va tomando la identidad que quiere tomar. Y esta es la otra cuestión, que hay que mirarla muy bien. Uno también elige su identidad. No es que te viene nomás, naciste acá, bueno, no tienes más remedio que ser argentino porque naciste acá. No, mentira. Una persona puede elegir también su identidad. Si me cambio el nombre y el apellido, vean, hoy en día el problema de la identidad sexual, por ejemplo, es lo que se está desarrollando más ahora en un nivel legal, ¿no es cierto? Una persona decide que va a cambiar de sexo porque era hombre pero siempre se sintió mujer y finalmente quiere sentirse mujer y quiere cambiar su nombre y se cambia su nombre. O al revés, era mujer pero se siente hombre y cambia su forma de vestirse y cambia su nombre. No cambiará su apellido porque tiene que ver con su familia, todo esto, pero puede cambiarse el nombre, ya está permitido que se cambie el nombre. ¿Sí? En Argentina ya se permite el cambio de nombre por cambio de identidad sexual. Por lo tanto, el asunto de la identidad es un tema más complicado de lo que parece a primera vista, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la psicología social de manera absoluta, absoluta. Entonces, el tema de identidad es un tema que yo quiero que lo veamos con calma, ver todo lo que nos puede dar de interesante este tema,
todo lo que podemos aprender, leer, incluso especular con respecto al tema de identidad. De manera que este es el tema que yo quiero que leamos bien, por favor. ¿Sí? Pueden leer lo que quieran sobre identidad. Busquen libros, vayan a las librerías, busquen en internet. Van a encontrar algunos de estos temas que yo les doy en Social 2 en libros de sociología y antropología. Pero el tema de identidad es un tema donde muchos autores le escapan porque se han dado cuenta que es un tema muy complejo. No complicado, sino complejo. No es complicado de entender, pero es complejo porque tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver con cuestiones geográficas, históricas, políticas, familiares, etcétera, 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 sexuales, ¿no? Entonces es un tema complejo porque cada vez se le van agregando más cosas. Por ejemplo, el tema de la identidad sexual antes no era un tema de debate ni de investigación. Hoy en día sí, hoy en día sí. El tema de la identidad sexual hoy en día, el hecho de que alguien libremente se cambie el nombre porque ha cambiado su identidad sexual, es algo que unos pocos años atrás todavía no se veía. A nadie se le hubiera ocurrido. Cuando yo tenía la edad de ustedes, a nadie se le hubiera ocurrido un cambio de nombre por cambio de identidad sexual. Y en la Argentina, digamos que es un país bastante conservador porque una gran parte de la gente argentina todavía sigue siendo católica. Y la Iglesia Católica es una de las instituciones más conservadoras que ha habido en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en la Argentina se están dando pasos hacia cuestiones novedosas como este asunto de la elección del nombre, cambio de identidad sexual. Era hombre, ahora soy mujer. Era mujer, ahora soy hombre. Me quiero cambiar mi nombre. Sigue con el mismo apellido, pero cambias el nombre. Todo esto entonces en este momento es un tema de mucho debate. Todo lo que tiene que ver con la identidad. Desde la identidad sexual hasta lo más tradicional que es la identidad étnica. ¿Sí? Por ejemplo, un afroamericano no es africano, es afroamericano, que no es exactamente lo mismo. Barack Obama no es africano, él no se siente africano en total, se siente afroamericano y ha sido presidente de Estados Unidos. Y aquellos que no lo querían a Obama decían, no, Obama es africano, no tiene derecho a ser presidente de Estados Unidos. Los que no lo querían, bueno, le han hecho la guerra de todas las maneras posibles, especialmente los que rechazan a la identidad afroamericana, porque los afroamericanos que había en Estados Unidos fueron esclavos, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, Obama seguramente es hijo de esclavos, sino porque está aquí. Y Obama en realidad tenía una mamá blanca y un padre africano, pero ese padre africano estaba en Estados Unidos, pero era originario de una familia real, podríamos decir así, del África. Porque tú puedes provenir del África, de una, de una cultura específica, de un lugar específico, donde tus padres han sido de la nobleza de ese lugar, los reyes de tal lugar, digamos. Entonces parece que Obama, por el lado africano, ha sido descendiente de una rama muy interesante de africanos, y por el lado materno era descendiente de gente blanca, y por eso fue estadounidense, porque nació en Estados Unidos. Su mamá era estadounidense. Eh, y bueno, como nacionalidad estadounidense, él se identificó con Estados Unidos. Tiene sus raíces
africanas, pero él se identificó como ciudadano norteamericano, estadounidense, y pudo llegar a ser presidente de Estados Unidos. Su esposa también con antecedentes africanos. Y eso no le impidió ser presidente. Aquí, no solamente Evo Morales, sino también antes el vicepresidente de Sánchez de Lozada, también descendía de gente originaria. Y la actual diferencia entre gente indígena y gente blanca es algo que lo tenemos que estudiar en psicología social, porque es imposible que no lo estudiemos, ¿no es cierto? Lo que yo quiero que saquemos en limpio, chicos, es hasta qué punto hay una real diferencia, digamos, que implica enfrentamiento posible entre gente indígena y gente blanca en Bolivia, y hasta qué punto aquello es artificial, hasta qué punto eso es también inventado y alentado por determinadas zonas políticas, digamos. Porque hay gente política del lado indígena que quieren decir, tenemos que odiar a los blancos, tenemos que odiar a estos tipos porque descienden de europeos. Como seguramente todavía hay gente también de ascendencia europea que dice, tenemos que odiar a los indios porque son malos. Hay gente que sí, en Bolivia sí, en toda América hay gente así todavía. ¿Qué deberíamos hacer los psicólogos sociales? Tratar de comprender eso y ver cuáles son los mecanismos para impedir que eso continúe. No vamos a ir nosotros a terminar con todo eso, no creo que tengamos las agallas o la posibilidad para nosotros solos transformar todo esto, esto es un asunto ya político, pero tenemos que analizar bien si los políticos que tenemos ayudan a que eso desaparezca, o más bien por motivos políticos, les interesa que haya todavía esa división, esa pelea. Yo soy amigo de los indios, entonces voy a estar contra los blancos. Yo soy blanco, voy a estar contra los indios. ¿Hasta cuándo va a haber eso? ¿Y qué personas son a las que les interesa que exista esa oposición? ¿Y qué personas son a los que les interesa que ya no exista esa oposición? Y que haya una integración cada vez más sólida y más sana en Bolivia. En Bolivia, como también en África, como también en tantos lugares donde hay diferentes culturas que no terminan de integrarse y donde hay personas tan interesadas en que esa gente no se integre como al revés, también hay gente interesada en que haya una integración y que el país avance. Para que el país avance, un problema grave, difícil, pero no imposible, es la comunicación intercultural. La gente quechua tiene que aprender el idioma español porque el idioma español se habla en toda América, incluso en Estados Unidos. Y la gente que habla español, nosotros tenemos que aprender inglés porque el inglés se habla en todo el mundo. El 95% de toda la literatura científica actual se publica en inglés. De manera que no hay científico o gente dedicada o profesional que se dedica a cuestiones científicas que no lee inglés. Tienes que leer inglés por lo menos el inglés formal científico, que no es el inglés de la literatura. El inglés de la literatura es más complicado, ¿no es cierto? El inglés de la literatura es un inglés con formas de lenguaje
oral, con formas de lenguaje del común de la gente, de la conversación. Entonces tiene muchísimas palabras, giros, etcétera. Pero el lenguaje científico es un lenguaje simple, lenguaje de artículos, de ensayos, que es un lenguaje más o menos homogéneo. Y por lo menos ese inglés sí hay que aprender, porque les repito, la mayoría de los artículos científicos están escritos hoy en día en inglés, no en francés. Antes el francés era un idioma muy importante porque también la ciencia también se escribía en francés y la buena literatura era francesa. Pero el inglés ha ido dominando porque entre Inglaterra primero y Estados Unidos después lo han ido imponiendo en todo el mundo a medida que ellos iban imponiendo Inglaterra o después Estados Unidos políticamente. Los idiomas se imponen políticamente, no hay otra. No es que el inglés sea mejor que el castellano, es que los ingleses fueron los primeros conquistadores imperialistas y los norteamericanos fueron los segundos conquistadores imperialistas. Así que ellos han impuesto su idioma. No es que sea mejor, no hay ningún idioma peor ni mejor. Eso lo aclaró un escritor argentino, Ernesto Sábato, que sabía varios idiomas. Y él explicó, no hay ningún idioma mejor que otro. En Rusia, por ejemplo, la gente de la alta sociedad rusa, ellos estaban siempre un poco avergonzados de que la mayor parte de la gente rusa eran campesinos, bruscos, toscos, y ellos querían ser europeos, no querían ser asiáticos. El gran problema de Rusia es que es en parte asiática y en parte europea. Entonces ellos querían ser totalmente europeos. ¿Sí? Todos los grandes zares de Rusia han intentado acercarse a Europa y traer todas las novedades europeas, traerlas a Rusia y europeizar Rusia. Y en ese afán de hacer que la Rusia fuera europea, adoptaron el idioma francés. Toda la gente de alta alcurnia rusa hablaba francés, no hablaban ruso. El ruso era para los campesinos, para la gente del pueblo. La gente de alta sociedad rusa hablaba francés. Hasta que hay un tipo genial, Pushkin, poeta y narrador, dice, no, carajo, vamos a hacer acá literatura en ruso. Y es el primer tipo que hace una excelente literatura en ruso. Impone el idioma ruso a un nivel cultural. Y desde entonces, desde Pushkin en adelante, todos los grandes escritores van a escribir en ruso. Claro. Desde Pushkin hasta Dostoyevsky, todos empiezan a escribir en ruso y van perfeccionando el idioma ruso, que es un idioma bastante difícil, ¿eh? Bastante difícil. Eh, Como el idioma ruso era hablado y no escrito, hubieron dos eh, sacerdotes griegos que se les dio por hacer un alfabeto para que fuera escrito esto, y está escrito con parte del alfabeto griego y en parte un alfabeto inventado ahí para algunos sonidos rusos. Y así inventaron el alfabeto ruso, que es un alfabeto interesante porque, como les digo, tiene varias letras basadas en las letras griegas, pero la pronunciación es bien difícil, es bien difícil. El idioma ruso es difícil. Entonces, pero siendo aún difícil el idioma ruso, fíjense, como dice Sábato, se las arreglaron los rusos para hacer literatura en un idioma que los rusos finos consideraban un idioma vulgar, tosco. Pero los grandes poetas y los grandes escritores le dieron lustre a ese idioma. Entonces se dan cuenta, chicos, todos estos problemas de identidad son complejos, existen en todo el mundo, no solamente en Bolivia, en todo el mundo existen problemas de identidad. Hay toda una historia con respecto a las identidades. Entonces, este es el tema que yo quiero que desarrollemos durante unas 4 clases por lo menos, hasta que podamos ingresar a ese tema
y lo podamos asociar con los otros temas que vamos viendo. ¿Listo? Busquen bibliografía más allá de la que yo les doy. Gracias chicos, nos vemos. Chau, chau.